Os voy a decir un poco de qué va a ir la sesión. Como ya decían, yo voy a hacer primero una intervención de unos 40 minutos y después voy a dejar un poco de tiempo para que me podáis hacer las preguntas o las reflexiones que consideréis y así pues también compartimos y intercambiamos opiniones. Mm, en general, la presentación tiene tres partes. Primero voy a hacer una caracterización crítica de lo que es la pobreza energética, llegando a hablar de lo que sería el concepto de precariedad energética, luego lo veremos. Después voy a hablar sobre cuáles son las políticas públicas actuales para mitigar la pobreza energética. Esta parte creo que es importante para poder entender el marco legislativo que tenemos actualmente, que no está fuera de las comunidades energéticas, y ver cómo desde estas comunidades se puede reforzar para que haya más mecanismos de protección para las personas afectadas por la pobreza energética. Y para terminar, ya haremos esta última parte en la que voy a identificar algunas medidas que hemos recogido a partir del trabajo con comunidades energéticas, pero sobre todo con la Alianza con la Pobreza Energética, que es un movimiento social eh, compuesto por personas afectadas por pobreza energética que hace incidencia política en este Mira, sentido, y a través de este trabajo conjunto hemos hecho 4 paquetes de medidas, que como decía no es una fórmula mágica, simplemente son eh, algún listado que hemos hecho. Estas contribuciones van en 4 sentidos. Hay medidas para la inclusividad y la participación, medidas para garantizar el acceso a la energía, medidas de rehabilitación y eficiencia energética y medidas de empoderamiento. Entonces, para empezar con la caracterización crítica de la pobreza energética, nos vamos a la definición que hace el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es que entiende la pobreza energética como la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente. Este es un factor, y que puede ser posiblemente agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía. Entonces vemos cómo desde la definición que se hace de pobreza energética se incide en 2 factores: la asequibilidad de la energía, relacionándola con los ingresos de los hogares, y por otro lado, la eficiencia energética de la vivienda. Si queremos hacer una reflexión más crítica de lo que es esta pobreza energética, nos podemos, nos podemos ir a analizar esta definición desde el sentido de dónde está la responsabilidad de la pobreza energética. Según esta definición, parece o desde el punto de vista que lo vemos nosotras, es que no capta las causas estructurales de la pobreza energética, y lo que hace es responsabilizar a los hogares vulnerabilizados de esta situación, ¿no? Incidiendo en que tienen ingresos bajos y que sus viviendas son ineficientes. Entonces, cuando hablamos de estas otras causas, que son las causas estructurales, podríamos hablar de los precios y las condiciones abusivas de las facturas o del mal estado del parque de viviendas. Pero al final, en definitiva, la causa estructural de esta pobreza energética, que no se abarca en esta definición, es un modelo que mercantiliza los suministros básicos, ¿no? Como base de todo, estamos inseridas en un modelo energético eh, gestionado por un oligopolio que ve la energía como una herramienta de especulación. El hecho de que la energía sea una herramienta de especulación hace que el modelo energético vaya hacia un modelo de máximo beneficio, dejando atrás todas aquellas personas, ¿no?, que no pueden asumir el coste de esta energía. Entonces, si nos basamos en la definición tradicional, que se basa en los factores de ingresos y de eficiencia energética, nos damos cuenta
que la responsabilidad hacia las personas vulnerabilizadas de la pobreza energética se basa en dos falacias, que seguramente habréis escuchado, o espero que no, pero seguramente sí, que es que, primero, se dice que el consumo de las personas afectadas por pobreza energética es demasiado elevado y que por eso deberían mejorar sus hábitos y la eficiencia de su vivienda. O sea, se responsabiliza mucho a las personas afectadas por pobreza energética de su propia situación. ¿Qué vemos en la realidad? Vemos que estas personas habitualmente tienen unas prácticas de ahorro energético que muchas veces consumen por debajo de sus necesidades. Por lo tanto, vemos que por eso lo categorizamos como una falacia. Y en segundo lugar, vemos que se dice que estas personas necesitan ayudas puntuales hasta que consigan mejorar su estatus económico. Entonces, no se aborda los ejes estructurales de esta problemática. ¿No? Se ve como que con medidas que podrían ser asistencialistas es lo que hay que tener, es la necesidad para poder salir de esta situación, más que un cambio estructural. No sé si esto se entiende o si lo habéis escuchado, si no, luego lo hablamos. Entonces, ¿qué proponemos? Lo que proponemos es pasar de hablar de una pobreza energética, aunque seguimos utilizando el término porque es con lo que conseguimos los indicadores y lo que está popularmente reconocido, pero también estaría bien entender que se puede hablar de una precariedad energética. Con el término de precariedad energética lo que queremos es ampliar la mirada sobre el hecho de la problemática de la privación de la energía, haciendo incidencia en cuáles son las circunstancias institucionales y políticas que hacen que haya esta pobreza energética, ¿no? No como algo que pasa porque una persona no puede pagar, sino porque es que esta persona no puede pagar. Y después también proponemos llamarlo precariedad energética porque es un punto de partida para trasladar de esta problemática que en muchas ocasiones se vive desde el aislamiento y desde la individualidad como algo más colectivo, ¿no? Es una precariedad estructurada en la privación de energía por el hecho de que la energía es una herramienta especulativa, ¿no? Con esto, ¿qué queremos conseguir? Además, abordar la pobreza energética como esta precariedad nos puede permitir también movilizar a otros grupos que ahora mismo puede ser que no se sientan interpelados por esta pobreza energética. Por ejemplo, ahora, justo antes de empezar, estábamos hablando como en algunos pueblos, cuando llueve un poco, ¿no? Se va la luz. Eso también podría ser, podríamos llamarlo precariedad energética desde el punto de que seguramente cuando pasa esto es porque la empresa distribuidora no se está haciendo cargo del mantenimiento de la red eléctrica. Hay muchas formas y hay muchas problemáticas que se podrían enlazar con esta precariedad. Y también para movilizar a los grupos sociodemocráticos particulares que ya están identificados, ¿no? Podemos, pero no tanto desde la culpabilización o desde la individualización de que esta persona está sufriendo pobreza energética, sino que este grupo de personas sufre una precariedad energética. Es lo mismo que cuando hablamos de pasar de persona vulnerable a persona vulnerabilizada, ¿no? Es esta dicotomía la que estamos trabajando para cambiar la perspectiva. Entonces, teniendo en cuenta que la definición oficial es la de pobreza energética y que se basa en los factores de ingresos y eficiencia energética, los indicadores y las políticas públicas que se están elaborando estudian estos factores. Los indicadores primarios que quizás conocéis son 4. El primero es, y esto se recoge anualmente, lo que pasa que los últimos datos disponibles son del año 2021. Deberían haber salido los de 2022 en diciembre y todavía no ha sido así, pero por ahora podemos estudiar esta evolución
vemos como en el Estado español, en 2021, el 16,4% de la población no podía mantener sus viviendas a una temperatura adecuada. También vemos como el 9,3% tenía retrasos en el pago de las facturas de suministros de la vivienda. El 14,3% tenía un gasto de energía doméstica desproporcionado y un 9,5% un gasto en energía doméstica por debajo de la mediana. Cada uno de estos indicadores lo que está haciendo es captar una expresión diferente de la pobreza energética, ¿no? Por ejemplo, cuando el gasto de energía doméstica es por debajo de la mediana, seguramente se trata de personas que están consumiendo energía por debajo de sus necesidades para ahorrar. Por otro lado, el gasto en energía doméstica desproporcionada podría ser cuando la vivienda está en muy mal estado. Entonces, la eficiencia energética de esta hace que se consuma más energía de lo que es habitual. Y los otros dos indicadores, el retraso de los pagos de las facturas, pues es capacidad de pago, igual que la imposibilidad de mantener la vivienda a la temperatura adecuada. En la evolución de los últimos años, por ejemplo, estamos viendo cómo el gasto de energía doméstica desproporcionada está aumentando. Del 2018 a un 9,1%, al 2021 a un 14,3%. Y también el gasto de energía doméstica por debajo de la mediana. Estas son diferentes expresiones de la pobreza energética. Son algunos indicadores, pero sí, hay más y podríamos abarcar muchos otros indicadores si la definición fuese más amplia también. Entonces, ¿por qué es importante conocer hasta qué punto hay un porcentaje de la población que no tiene garantizado este acceso a la energía? Nosotros hablamos de que la energía sostiene un rango de capacidades humanas que son multidimensionales. No solamente la energía sirve para iluminarnos o cocinar o mantener nuestra vivienda a una temperatura adecuada, sino que al final esto sirve para una preservación de la salud, facilita la participación en la vida social o nos facilita el mantenimiento del trabajo o una participación también en el caso de la infancia y la adolescencia de una educación. Pero también es importante reconocer que no todas las personas tenemos las mismas necesidades energéticas. Y esto va a ser importante después cuando hablemos de las medidas que hay que tomar. Hay familias que consumen más energía porque tienen criaturas, personas con discapacidad o personas que necesitan de aparatos que tienen que estar enchufados durante todo el día. Después también se habla del caso de las mujeres. En este caso se destaca porque al final el uso energético es diferente desde el punto en que las mujeres están asumiendo por su rol de género tareas que tienen que ver con el consumo energético. Cocinar o pasar más tiempo en los hogares hace que las mujeres consuman más de esta energía. A la vez, también, igual lo podemos hablar más tarde, pero vemos como después son, cuando hablamos de los activismos por la energía, después también vemos como son, en muchos casos, mujeres las que se ponen al frente para hacerse cargo de cambiar su situación de pobreza energética. En el caso de la Alianza contra la Pobreza Energética, este movimiento social del que os hablaba, que está formado por afectadas por pobreza energética, en su mayoría son mujeres. También cuando hablamos en diversas ocasiones con servicios sociales, nos cuentan que, en primer lugar, la persona que va a pedir ayuda a servicios sociales acostumbra a ser las mujeres. Entonces, hay que tener puesto el foco en estas diferentes necesidades o cargas que tienen las personas en relación con la energía. Entonces, dicho todo esto sobre la pobreza energética o precariedad energética,
También es importante que conozcamos cuáles son las políticas públicas para mitigar la pobreza energética. Como comentaba antes, es importante que conozcamos este marco legal para después, desde nuestras comunidades energéticas, poder hacer aportaciones que vayan en consonancia con estas o que vayan más allá de estas, pero que no puedan restar a las políticas o a los mecanismos de protección que ya existen. En el caso del Estado español, hay que decir que estos mecanismos son limitados y pocos. Al final, desde 2020, existe un escudo social por la pandemia, que son paquetes de medidas parciales y sobre todo lo que es importante tener en cuenta es que son temporales. Y lo único que ha pasado con este paquete de medidas es que se ha ido prorrogando gracias a la presión de la sociedad civil. La nueva prórroga hasta el momento va a durar hasta junio de este año. O sea, se terminó el 31 de diciembre y se ha prorrogado 6 meses. Es muy poco y esto es un tema que hace que al final las personas que están sufriendo esta pobreza energética no sepan en qué momento eh, cómo va a cambiar su situación. Pero bueno, entrando a hablar sobre estas medidas, principalmente voy a hablar de dos. La primera, la garantía de suministros básicos de agua, luz y gas, y una ampliación del bono social eléctrico que ya existía. ¿Vale? Entonces, sobre la garantía de suministros básicos de agua, luz y gas, hay una prohibición de corte para las personas beneficiarias del bono social eléctrico. Es decir, ahora mismo las compañías suministradoras no pueden cortar el suministro a estas personas que tienen el bono social eléctrico. ¿Qué pasa? Pues que esta medida, lo malo que tiene es que es temporal. En Cataluña, ya no o sea, ya fuera del Estado, o sea, en el caso concreto de Cataluña, desde 2015 y gracias a la Alianza contra la Pobreza Energética, tenemos una ley propia, que es la Ley 24/2015, que se basa en el principio de precaución. Para explicar un poco la historia de esta ley y de dónde surge, creo que es importante comentarlo. Desde 2014, cuando se formó la Alianza contra la Pobreza Energética, el movimiento de afectadas por pobreza energética de Cataluña, se organizaron para llevar una iniciativa legislativa popular al Parlamento de Cataluña, que fue aprobado por unanimidad y que resultó en esta ley. Esta ley lo que se basa es en el principio de precaución. Desde 2015, en Cataluña, las empresas de suministros básicos, antes de realizar cualquier corte, tienen que ponerse en contacto con servicios sociales para confirmar que este hogar no sufre o es vulnerable. En caso de que servicios sociales haya identificado como vulnerable al hogar, no se puede realizar el corte. Esto es un éxito que es pionero en el Estado español y en Europa en general. Entonces, nosotros lo que vemos es que al final este es el objetivo para garantizar realmente los suministros, que no se puedan realizar estos cortes. ¿Qué pasa? De esto sale un problema. Y es que ahora lo que está pasando es que estas familias vulnerables no tienen que pagar por los suministros, pero se les acumula la deuda. Esta deuda, igualmente, aunque no tengan que pagarla, es también otra fuente de estrés y de problemas, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que se está luchando es para ver qué se hace con esta deuda. Ya en 2021 se llegó a un acuerdo entre la Generalitat y Endesa, que es la distribuidora principal en Cataluña, para que se condone esta deuda a las familias vulnerables. Y de momento estamos en estas. Entonces, ¿qué proponemos de cara ya a todo el Estado español? Pues el reconocimiento del principio de precaución, que es este según el cual las empresas no pueden realizar el corte sin asegurarse antes de que esas familias no sean vulnerables.
Y en el caso de lo que tenemos ahora, que es, una moratoria de prohibición de cortes, pues hasta que lo primero no se haga realidad, pues que la moratoria de cortes se haga indefinida. Y por otro lado, vista la experiencia de lo que ha pasado en Cataluña, pues ver qué hacer con esa deuda. Y prioritariamente que la deuda sea asumida por las compañías suministradoras, que a la vez son las que han generado esta pobreza energética. Por otro lado, la segunda política pública más importante que tenemos ahora es el bono social eléctrico. Desde esta ampliación a través de este paquete de medidas de escudo social, lo que pasó es que, para empezar, el bono social eléctrico es un descuento directo de la factura eléctrica. Este descuento se aplica a consumidores vulnerables o a consumidores vulnerables severos, que tienen diferentes características. Y lo que pasó es que hubo una ampliación de estos descuentos. Para los consumidores vulnerables se ha pasado de un primer 25% al 65%, y para los consumidores vulnerables severos de un 40% al 80%. Este bono social eléctrico igualmente tiene algunos problemas. Primero, que tiene unos límites anuales muy bajos, que en las temporadas invernales no consigue asumir todo lo que necesitan los diferentes hogares. Por eso, con la misma lógica asistencialista de estas ayudas, lo que se hace es, durante estas temporadas invernales, el gobierno proporciona un bono social térmico, que es un pago único de mínimo unos 40 euros para ayudar a las familias a pagar las facturas en estas épocas invernales. Entonces, a partir de aquí y hablando y de lo que hemos conocido hasta ahora, ¿qué proponemos otra vez? Pues proponemos primero la redefinición de las categorías de consumidor vulnerable para rentas más altas, porque al final, para poder conseguir este bono social eléctrico, realmente tienes que tener una renta muy, muy baja para poder acceder. Y además, lo que falta hasta el momento es cubrir a las personas que actualmente están en situación de ocupación en precario. Esto no lo cubre el bono social eléctrico, por tanto debería añadir este otro perfil. Y además, otra problemática que nos encontramos es que los trámites burocráticos para acceder realmente a este bono social eléctrico son muy complejos. Lo que se necesitaría también para que todas estas personas que lo necesitan puedan acceder al bono social eléctrico es la facilitación de estos trámites. Entonces, hablando ya, estos son las dos ayudas principales que tenemos actualmente. Entrando ya a cuál puede ser la contribución de las comunidades energéticas. Mayoritariamente, bueno, todas las personas que estáis aquí seguro que tenéis mucho interés en añadir esta perspectiva social en las comunidades energéticas, pero muchas veces nos encontramos que estos proyectos tienen un claro objetivo para contribuir a la mitigación de los efectos de la emergencia climática, y que parece más difícil poder incluir esta perspectiva de inclusión con personas vulnerables. También porque muchas veces estos proyectos los promueven personas con un nivel adquisitivo más alto. Entonces hay que ver cómo juntar esto, o sea, cómo promover que las personas vulnerabilizadas estén dentro de este proceso de cambio. Para conseguirlo, una de las bases para poder trabajar sobre ello es lo que he estado repitiendo todo el rato, ¿no? Pues que las comunidades energéticas pueden promover medidas internas, que es de lo que hablaremos ahora, pero también es importante que estas comunidades energéticas tengan presente
el marco estatal o regulatorio de la pobreza energética y que sirvan como polos para estos cambios estructurales del sector energético, ¿no? Igual haciendo incidencias directas para pedir estas mejoras burocráticas para el bono social, por ejemplo. Entonces, de las medidas que hablaré ahora, las hemos extraído a través de diferentes procesos. Sobre todo, nos hemos entrevistado con diferentes comunidades energéticas, hemos hecho encuestas a comunidades energéticas para conocer desde qué punto abordan la pobreza energética. Y por otro lado, cuando ya hemos tenido toda esta información recogida de cuáles eran las medidas, las hemos llevado a la Alianza contra la Pobreza Energética. Esta foto que veis aquí es una de estas reuniones en que planteábamos las diferentes medidas que las comunidades energéticas tenían en sus estatutos, ver cómo las valoraban las afectadas, ¿no? Para empezar, es importante comentar que para muchas de estas personas que nos decían que es una comunidad energética, o sea, parecía que era una cosa muy, muy fuera de lo que podrían estar trabajando normalmente. Entonces, nos sirvió mucho poder ver cómo veían estas medidas y aterrizarlas a su situación como afectadas. Esto nos ha llevado a ver que, aunque existen muchas medidas que se hacen desde la voluntad de incluir a personas afectadas por pobreza energética, lo que pasa en algunas ocasiones es que estas medidas no encajan realmente con el camino que habían previsto estas personas. Entonces, lo que os comentaba antes, estas medidas están divididas en 4 grupos. La primera, de inclusividad y participación. La segunda, para garantizar el acceso a la energía. La tercera, eficiencia energética y rehabilitación. Y la última, empoderamiento. Este primer paquete de medidas de inclusividad y participación, en muchas ocasiones, muchas comunidades energéticas habían previsto ya que la cuota inicial que todas las personas que participan en las comunidades energéticas pagan puede ser un problema para la participación de afectadas por pobreza energética. Entonces, ante este problema había diferentes caminos. Por un lado, algunas comunidades energéticas lo que ofrecían era una rebaja de esta cuota inicial, otras preferían o dar la opción de un fraccionamiento del pago de esta cuota inicial, pero luego lo que nosotras hemos visto comentando con la Alianza contra la Pobreza Energética es que la opción más garantista para que pueda haber una participación real de personas vulnerabilizadas es la exención total del pago. Esta exención total del pago, nosotros proponemos que podría ser viable a través, por ejemplo, de incluir a las administraciones públicas en las comunidades energéticas, que se hicieran cargo de este pago inicial de las personas vulnerabilizadas para que luego puedan participar y contribuir a mitigar la pobreza energética en sus municipios. Por otro lado, había otras comunidades energéticas que, cuando proponían esta exención de pago, lo que hacían era pedir a cambio otros recursos que no fueran económicos a estas familias vulnerabilizadas. Podían ser, por ejemplo, de tiempo de trabajo, de tiempo dedicados a la comunidad energética. ¿Qué pasa con esta medida? Esto, lo que nos encontramos es que las personas afectadas por pobreza energética pueden tener situaciones que no se les que tengan trabajos muy precarios, que tengan más de un trabajo o que sean personas que tienen personas dependientes a cargo, es decir, personas que no tienen mucho tiempo para poder contribuir a las comunidades energéticas a través de esta vía.
Entonces, también para poder ser garantista con esta participación, debería ser una exención total de pago sin más, sin ninguna otra condición. Después, otra de las medidas es velar porque todas las personas afectadas por pobreza energética participan en las comunidades en pleno derecho. Esto significa que estén presentes en la comunidad energética desde sus inicios, pensando y organizando la comunidad energética con los demás miembros. Esto no es tarea fácil, también se hablaba porque hay que introducir mecanismos para que dentro de la misma comunidad energética no se den procesos de reestigmatización. Algunas otras condiciones, por ejemplo, algunas condiciones que ponían algunas comunidades energéticas, sobre todo aquellas que estaban colaborando con la administración pública, es que que las personas afectadas que quisieran participar en la comunidad energética no podían tener deudas. Esto obviamente excluye a las personas, muchas de las personas que podrían estar participando y que están vulnerabilizadas. Entonces ya no debería haber ninguna condición que, que frenara esta participación en este sentido. Algunas otras condiciones que ponían a personas afectadas para poder participar era que estuvieran en comercializadoras de la economía social. Esto sería un ideal, que todas las personas pudiéramos tener una comercializadora lo más, eh, lo más de acuerdo con nuestros principios posible. Lo que pasa es que actualmente, para acceder al bono social y a otro tipo de ayudas públicas, tienen que estar en las comercializadoras del oligopolio. Entonces, restringir este tipo de comercializadoras, aunque no sea eh, nuestros principios, nuestros principios bases, es como funciona ahora mismo el marco regulatorio. Por eso es porque después, desde la misma comunidad energética, es importante conocer estas condiciones y luego incidir sobre ellas, ¿no? Pero bueno, teniéndolas en cuenta. Y por último, nos encontramos que un problema o una pregunta que se proponían algunas comunidades energéticas es cómo hacemos para llegar a personas afectadas. Precisamente por lo que decía al principio, que en muchas ocasiones estas comunidades energéticas están formadas por personas con un nivel adquisitivo alto que no tienen contacto con personas vulnerabilizadas para que se incluyan en la comunidad. Algunas de las propuestas que tenían era vincularse con servicios sociales para que desde los mismos servicios sociales se derivase a las personas, o sea, que servicios sociales funcionaran como una puerta de entrada para la comunidad energética. Esto, aunque puede ser una vía, lo que nos llevó a, lo que nos la barrera o el punto negativo que le encontramos es que puede dejar fuera a personas que ya no van a servicios sociales, que también están, que están en situación de precariedad energética y que no acuden a servicios sociales o que porque no quieren o porque no han podido. Entonces, lo que proponemos como medida ideal sería trabajar la comunidad energética desde redes vecinales y sociales que estén eh, enlazadas con lo local, ¿no? Conocer a las personas, hacer talleres informativos, al final, pues comunicarse con las personas del barrio que pueden estar interesadas en esto. Bueno, entro en el segundo paquete de medidas, luego ya comentaremos sobre este primer paquete, porque seguramente, y hay mucha gente aquí, podréis comentarme algunas otras ideas que tengáis.
Sobre el segundo paquete de medidas para garantizar el acceso a la energía, tenemos dos cosas que decir principalmente, y lo que ya he repetido, ¿no? La primera es garantizar el acceso a ayudas públicas que ya existen. O sea, al final, que una persona afectada por pobreza energética, si quiere participar en una comunidad energética, lo primero que le interesa es que pueda mantener las ayudas que ya tiene. Y en esto entrábamos un poco lo que decía antes, ¿no? Pues que se pueda mantener en la comercializadora en la que está o eh, medidas como estas. Pero además hay otra medida que que un ayuntamiento en concreto promovía, que era que ofrecer ayudas económicas a partir del reparto de los beneficios de la comunidad energética. Es decir, querían, um, querían ayudar a estas personas dándoles una parte de los beneficios de la comunidad energética. ¿Qué pasa? Que esto también puede ser incompatible con algunas otras ayudas públicas. Esto por un lado. Y por el otro, tampoco es aconsejable porque al final lo que queremos con nuestra comunidad energética es trabajar desde el derecho a la energía, ¿no? De que todas las personas que estamos ahí tenemos derecho a la energía. Y este esquema reproduce un poco lo que parecería ser una mercantilización de la energía, de generamos beneficios y los repartimos. Por otro lado, más allá del reparto económico a las personas de la comunidad energética, lo que es más común y lo que nosotros aconsejamos es una rebaja en las facturas. Esta rebaja también recomendamos que sea de forma heterogénea. Es decir, que no, como lo comentábamos antes, ¿no? No todas las personas, no todos los hogares tienen las mismas necesidades energéticas ni las mismas posibilidades y por tanto esta rebaja se debería ajustar a unos criterios que estén acordados desde la comunidad, pero que representen la realidad de esto, ¿no? Muchas veces lo que es más fácil es que haya un reparto homogéneo de la rebaja que no contribuya a reconocer que los hogares tienen diversidades. Entonces, ¿cómo hacer para que que este reparto puede ser heterogéneo? Es complicado. Seguramente cada comunidad energética puede encontrar su vía. Nosotros habíamos propuesto que se decidiese colectivamente unos criterios de reparto que pueden ser por renta, por número de personas que están habitando, por si hay personas dependientes, que colectivamente se decidan unos criterios de reparto y establecerlos en un protocolo. Entonces, en el momento de hacer esta rebaja, nos encontrábamos con otro problema que salió en el debate que tuvimos con la Alianza contra la Pobreza Energética. Y es que una de las mujeres participantes, y luego se sumaron otras, nos decía que luego este reparto, que por qué dentro de la comunidad energética las demás personas tienen que saber que ella está recibiendo un descuento mayor porque es una persona vulnerable. Lo que ella decía es que dentro de la comunidad energética, no quería que dentro de la comunidad energética también tuviera que tener la etiqueta de vulnerable encima, ¿no? Al final, si nos basamos en el derecho a la energía, todas las personas tienen necesidades diferentes, entonces lo que se tiene que trabajar es este reparto de la energía que sea equitativo para todas las personas, sin traer, no solo fijándonos en las personas que son vulnerables. Entonces, si tenemos este protocolo con los criterios, su aplicación sería para toda la comunidad, no solamente para aquellas que se reconocen como vulnerables. Y a la vez, para que luego, esto también es otra propuesta que hacemos nosotras, para que no haya esta etiqueta de aquellas familias que son las más vulnerables,
lo que recomendamos es que se cree una comisión específica de tratamiento de datos, que son las únicas personas que conocerían eh, cuáles son las personas que cumplen los criterios para tener las rebajas más grandes, para que no haya estas desigualdades dentro de las comunidades energéticas. Luego también es verdad que hay otras personas que podrían decir, pues yo quiero que dentro de mi comunidad se sepa que yo soy vulnerable, para que desde la comunidad se me apoye en este camino. Eh, claro, esto también podría ser, pero como base tiene que ser que salga desde la persona que está siendo vulnerabilizada, el hecho de compartir con las demás personas su situación, pero que desde una base se pueda, se pueda participar sin ninguna condición y sin ningún estigma que pueda llevar a una culpabilización, ¿no?, de esta persona. En el tercer paquete de medidas, que es sobre rehabilitación y eficiencia energética, lo que nos proponemos, y esta es una parte difícil, es la realización de auditorías energéticas y de medidas de bajo coste para la mejora de la eficiencia en todos los hogares de la comunidad. Eh, Esto también decimos lo mismo. Al final, no recomendamos que esta realización de auditorías energéticas se realice de forma selectiva solamente a los hogares vulnerabilizados, porque lo que contribuye esto es a volver a estigmatizar a las personas y dar a entender como que tienen hábitos de consumo que no son adecuados. Solamente se deberían hacer estas auditorías energéticas a los hogares con consumos que son anormales y que pueden tener indicios a que tienen alguna avería. Por el otro lado, también se pueden impulsar estudios de rehabilitación o destinar parte de los beneficios a la rehabilitación. El problema es que, ya siendo realistas, es probable que estos beneficios sean bajos y que no sean suficientes. Entonces hay que ver cómo se hacen estas rehabilitaciones. Es lo que comentaba antes, podrían ser cosas de bajo coste. Y además, en muchas ocasiones, eh, el, eh, el régimen de propiedad, la mayoría de personas que están viviendo o que están vulnerabilizadas viven en alquiler. Entonces esto también dificulta que haya una rehabilitación. Entonces, es un punto conflictivo el de la rehabilitación. Pero lo que sí que se podría hacer desde las comunidades energéticas es solicitar ayudas y subvenciones colectivas y desde ahí gestionarlas para ver a qué destinarlas que puedan suponer un mayor cambio. Y el último paquete de medidas son las medidas de empoderamiento. Esto normalmente es como las comunidades energéticas llamaban medidas de formación o talleres. Nosotros hemos elegido llamarlo medidas de empoderamiento para poder hacer el cambio de la estructura típica de una persona experta explica a las demás a un método en que se reconozca los conocimientos que todas las personas que están en ese taller tienen y que pueda funcionar desde un intercambio, ¿no? Entonces, cuando estos talleres se dirigen específicamente a las personas que son afectadas por pobreza energética, pasa otra vez lo mismo, ¿no? Pues que se está estigmatizando a estas personas desde una visión, otra vez, que tienen que mejorar sus hábitos energéticos y también desde el asistencialismo y desde esta posición de persona experta, ¿no? Entonces, lo que recomendamos, que es lo que nos funciona a nosotras, es utilizar la metodología de los asesoramientos colectivos, que es la que llevamos a cabo en la Alianza contra la Pobreza Energética. En la Alianza contra la Pobreza Energética lo que se hace, no sé si la conocéis, pero lo que comentaba es un movimiento social que nos reunimos 2 veces al mes y en estas reuniones lo que se hace es compartir
con las demás personas problemas que en un primer momento podían parecer que fueran individuales y desde una forma aislada, se comparten con las demás personas para que nos ayudemos a partir de otras experiencias. Puede ser que haya otras personas en la sala que hayan pasado por lo mismo y de esta forma no solo aprendemos sobre nuestros derechos energéticos o sobre el funcionamiento de las facturas, sino que además es una forma de apoyo mutuo y de reforzar el sentido de comunidad que puede haber dentro de de las comunidades energéticas, ¿no? Relacionándolo con el primer punto. En estos asesoramientos colectivos no solo asistirían las personas afectadas por pobreza energética, sino que todas las personas que forman parte de la comunidad energética pueden estar en ese asesoramiento colectivo y se crean lazos entre todas estas, entre tanto personas solidarias con un caso de pobreza energética como las propias afectadas, ¿no? Es para promover más el, el conocimiento desde una horizontalidad. Y entonces ya por último, os he dejado aquí dos informes en los que hemos trabajado. El primero es Sin dejar a nadie atrás, las comunidades energéticas como herramienta frente a la pobreza energética, que trabajamos con Amigas de la Tierra. Y el informe, este está en catalán, pero he visto que había gente de Osona, entonces es Comunitats Energètiques Solidàries a tener la voluntad energética en comunitat, que trabajamos con Insta. Os los puedo pasar, si no, por el chat, pero si queréis profundizar en los contenidos que he estado diciendo hasta ahora, podéis leerlos y también aquí hay el contacto que tenemos de Ingeniería Sin Fronteras por si queréis escribirnos y hacer alguna aportación o seguir hablando.